Aplausos para Nirvana, aplausos para Kurt Cobain. Hoy, a 24 años de su muerte, Kurt Cobain es uno de la larga lista de artistas, músicos en particular, que murieron con solo 27 años, ¿no? Hay una lista... El Club de los 27. Exactamente. El que habló es alguien que ya pasó los 27, y es Daniel Chaschetti. Hace un rato. Con él vamos a poner La Mañana en Camino. Buen día, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Tenemos música para Daniel? Bueno, vamos a dársela porque no, pero con Cobain, sí. Nirvana está todo bien. Aplica Nirvana, dejemos así. Nirvana me encanta. Bien, muy bien. Bueno, Dani, naturalmente que desde la perspectiva del análisis político acerca de las cosas que están ocurriendo en Uruguay, hay mucha tela linda para cortar. Sí. Pero me parece que se impone que escuchar tu referencia acerca del Brasil en general, de la decisión del Tribunal Supremo y de Lula en particular, ¿no? ¿Qué lecturas puedes hacer de esta aún muy fresca noticia? Bueno, mira, los uruguayos deberíamos tener como obligación ser, no ser expertos, pero sí estar en conocimiento de lo que pasa en nuestros dos grandes vecinos, ¿no? Porque el nivel de impacto sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, es muy alto, ¿no? Si bien no es tan alto como antes del 2002, donde teníamos una dependencia bastante grande, todavía la seguimos teniendo, ¿no? Entonces, cuando a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, ¿no? Y si a ellos les va mal, a nosotros se nos complica. Y por tanto... en Argentina y en Brasil pasan cosas a una velocidad mayor de la que estamos acostumbrados los uruguayos. La política uruguaya es muy estable, es muy previsible. Cada tanto hay acontecimientos importantes, ¿no? Yo que sé, el año pasado renunció el vicepresidente, un hecho inédito en la historia. Pero esa clase de eventos en Uruguay son coyunturales, aparecen cada tanto, y yo creo que en Argentina y Brasil la política tiene como una velocidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Los últimos 4 años fueron muy duros para la izquierda en Brasil, para el PT. Yo creo que desde que surgió el caso Lavallato y cayó preso Marcelo Oberdrecht, ahí el empresario, y comenzó a colaborar con la justicia y a confesar la red de corrupción que se extendió por América Latina. Fíjate que es una red que ya llevó la caída del presidente de Perú. Hay expresidentes implicados en varios países, y en Brasil pegó fuertísimo, ¿no? Y creo que ahí empezó un vía crucis para la izquierda en Brasil, asolada por estas denuncias de corrupción, que lo hemos hablado acá, ¿no? El tema de la corrupción es un asunto extremadamente eficiente para destruir personas, partidos políticos, pero tiene un impacto que luego se vuelve como un boomerang, ¿no? A los efectos de la competencia, que tu rival sea un corrupto, te va a traer... Te sirve para noviembre, digamos. Te sirve en el corto plazo, pero en el mediano plazo siembra una estela de dudas al conjunto de la dirigencia política. En Brasil, el problema de corrupción es un problema endémico, son décadas y décadas donde el amiguismo, el particularismo y las políticas corruptas se extendieron a lo largo del país. Con el retorno a la democracia a fines de los 80, las cosas comenzaron a mejorar porque Brasil fue capaz de desarrollar un poder judicial independiente, pero no obstante, se fue generando un clima en el cual todos los partidos estaban implicados, más de la mitad de los diputados del Congreso brasileño habían recibido denuncias en la justicia. Se procedió a echar a Dilma a través del impeachment. Creo que ahí hubo también un cálculo de corto plazo por parte de los impulsores, una coalición de centro derecha que creyó que buscando una víctima, un poco de sangre, el pueblo se calmaría,
pero bueno, no es así, porque el Poder Judicial sigue investigando. Hoy está Lula, pero atrás vienen otros. Alguien podría decir, bueno, esto en definitiva es bueno porque se está limpiando la política en Brasil. Sí. El problema es que no está quedando nadie. No está quedando nadie. O sea, los partidos políticos en Brasil históricamente han sido muy débiles, por distintas razones que tienen que ver con las trayectorias históricas, por el tamaño del país, por el tipo de reglas electorales que utilizan, etcétera. Pero en realidad esos partidos políticos habían consolidado una forma de competencia a lo largo de la década del 90 y de la primera década del actual siglo, y bueno, me da la impresión que, bueno, con la caída de Lula, con la posibilidad de que Lula vaya preso, que es muy cierta, apenas le queda una instancia para poder recusar en el tribunal de Porto Alegre, de Río Grande do Sul, donde se le está siguiendo la causa del famoso apartamento. Tiene hasta el martes para hacerlo, pero se da por descontado de que no va a ser aceptada esa recusación, y por tanto es probable que la semana que viene Lula esté preso. Uh-huh. Con eso cae el último político de ese sistema de partidos que se desarrolló durante 25 años, y lo que viene es muy incierto, ¿no? Porque ahí van a aparecer candidatos que van a provenir necesariamente de otros ámbitos, y eso es un interrogante muy grande. O sea, Brasil ingresó en una crisis política hace 2 años aproximadamente y no sale de ella. Pero es una crisis política que, a ver si te sigo bien. Para que tengas una idea, es una crisis política que pone en duda el funcionamiento de las reglas de juego, ¿no? Bueno, justamente... Por ejemplo, que activa actores que estaban dormidos, ¿no? Pero el comandante del ejército, por ejemplo, los militares, ¿no? Que algunos militares hayan salido ayer a decir que estaban dispuestos a dar un golpe de Estado si el tribunal no rechazaba el habeas corpus contra Lula. Bueno, es una prueba de que el ordenamiento legal, el sistema institucional está dejando de funcionar. Todos los actores comienzan a ver que se puede ir un poco más allá. Yo creo que esto es culpa un poco de cómo se aplicó el impeachment contra Dilma. Me da la impresión de que ahí se estiró, lo hablamos acá, ¿no? Sí, me acuerdo. Se estiró como un chicle la Constitución, la terminaron echando por una malversación administrativa. La pedaleada. Claro, del presupuesto. Y bueno, me parece que ahora están todos jugando al límite, ¿no? El propio PT va a ir a inscribir la candidatura de Lula, ¿no? El propio PT sabe que se la van a rechazar, pero tal vez estén apostando a un impacto, un efecto que genere la posibilidad que, frente a una eventual crisis le termina aceptando la candidatura. O sea, están todos jugando al límite, y eso es muy grave, es muy grave. A ver, es muy grave porque esto impacta en la economía, esto impacta en la sociedad, como que Brasil no va a terminar de salir de la crisis. Al mismo tiempo el gobierno está aplicando medidas de restricción presupuestal, de recorte del gasto. Eso genera en la población un mal humor muy grande. Entonces me parece que Brasil va a seguir sumergido en esta situación, y eso es muy mala noticia para nosotros, ¿no? Ahora, ¿se puede decir que de alguna manera lo que termina resolviendo ahora el tribunal a propósito de una acción judicial iniciada por un juez con algunas características peculiares, también hay que decirlo, ¿no? ¿Podría enmarcarse, como hay mucha gente que simpatiza con la izquierda en general y con Lula en particular, podría enmarcarse en la reacción de la derecha, de los poderosos, de los oligarcas, que al verse afectados en sus intereses económicos a propósito de políticas de mejor reparto de la riqueza promovidas por Lula, de alguna manera corten el camino a que la izquierda siga gobernando el Brasil y sean capaces de enviar preso a un expresidente popular y con popularidad, porque obviamente las dos cosas ocurren por el absurdo casi de comprarse un apartamento un poquito grande, caro, sí, pero un apartamento que en realidad nunca compró y nunca usó. Estoy usando esos argumentos. Y que además no se demostró que fuera de él, ¿no? Ayer yo seguí
intenté seguir las exposiciones de los 11 jueces, fue muy largo, ¿no? Pero bueno, la discusión no fue sobre el caso, fue sobre si el habeas corpus aplicado o no, sí, está claro. Era muy, muy curioso, a Lula le llamaban el paciente, ¿no? Claro, sería el acusado, claro, pero le llamaban el paciente. Yo no sé, la verdad que mi ignorancia sobre el portugués me lleva a pensar que tal vez pacientes en portugués pueda ser un sinónimo de acusado, ya lo veo, pero o tal vez eso se ampare en alguna tradición jurídica del país o de algún otro país emblema, pero me llamó poderosamente la atención que le llamaba aludir al paciente. El paciente. No, y en realidad los comentaristas, los analistas están bastante de acuerdo, ¿no? De que la evidencia contra Lula en este caso, porque Lula tiene 5 casos más, ¿no? Estoy hablando de este en particular, es bastante débil. Lo que tienen, son opiniones, testimonios de personas que lo vieron, pasar por el departamento, pero no hay pruebas de que eso fuera de él, ¿no? O que fuera de su familia. En portugués paciente y español significa se dice igual, claro, pero no sé si responde a una tradición o es una de las acepciones o es una forma que encontraron de llamarlo, pero mejor, sí. A mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, no, a mí me parece que en todo caso la situación de Lula está bastante complicada, la del PT también. También la democracia brasileña está complicada. He escuchado muchas hipótesis, ¿no? que tratan de jugar como explicaciones, ¿no? Ayer, por ejemplo, viendo un programa argentino, escuché que esto era un plan de los Estados Unidos, ¿no? Porque Brasil había jugado una política autónoma e independiente de los Estados Unidos. Eso ha sido así, evidentemente, ¿no? Brasil se plegó al grupo de los BRICS, con la India, con China, y eso puede no haberle gustado a los Estados Unidos. También escuché otras hipótesis diciendo, la derecha se cansó de los programas de distribución, y eso se resumía en, tanto odio ha despertado la intención de darle de comer a los pobres, que ha sido un poco la idea a fuerza de la presidencia de Lula. Yo digo que hay un poco de todo, ¿viste? Puede ser que a Estados Unidos le haya molestado mucho la autonomía con que se movió Brasil. Es probable que haya una clase dominante en términos económicos que esté molesta con cómo desarrolló su política social y algunas medidas económicas, pero tampoco es Venezuela, ¿no? Brasil ha sido muy ortodoxo en cómo conducir la economía. Bueno, recuerda que Lula, la primera crítica en su primera presidencia que puso como director del Banco Central, o su primer ministro ahora de Economía, no lo recuerdo bien, ahí justamente de la ortodoxia económica, ¿no? Claro, lo que pasa es que, en este marco de crisis, obviamente hay actores que son muy de derecha, ¿no? Y está Bolsonaro, ¿no? Que es un diputado que tiene aspiraciones presidenciales, y que cuando votó el impeachment a Dilma, mencionó en su discurso al torturador de Dilma, ¿no? O sea, están esos personajes que personajes que tienen gente detrás, por otra parte. Claro, ¿no? que conducen a pensar, acá esto es una movida de la derecha, pero en realidad hay un poco de todo. Yo creo que hay mucho oportunismo, mucho intento por tratar de salvarse de esta quema generalizada del elenco político, diciendo, la culpa es del PT, la culpa es de Temer, yo soy distinto. Y me parece que además las reglas de juego de Brasil no conducen a tener como un desempeño virtuoso. Brasil debería hacer una reforma política profunda. Y también me parece que lo que está pasando es que,
la economía entró en recesión y no le encuentran la vuelta. Antes de irnos a una breve pausa y en todo caso ingresar a temas de carácter nacional, podríamos establecer a modo de mínimo y básico resumen. La corrupción en el sistema político brasileño, vos recién lo decías, es un problema instalado y generalizado. Hasta ahí podríamos decir, ¿no? Sí. Llegar ahí. Por ende, el PT ha tenido graves y comprobadísimos actos y conductas de corrupción. ¿Estamos de acuerdo también? Sí, hay gente presa, ¿no? Incluso. Pero no como el lobo suelto que de un partido que se quedó con un vuelto y se compró una casa con piscina, sino como algo que lucía por lo menos bastante organizado o de práctica habitual. Hasta ahí podríamos ir, ¿no? Sí. Suponer que Lula estuviese al margen, ya no en los beneficios económicos, sino en el conocimiento de los hechos, de esos hechos, cuesta creerlo, ¿verdad? Sí. Bien, hasta ahí vamos. Del mismo modo, lo que acabamos de decir son cosas fuertes, ¿no es cierto? Sí. Del mismo modo, en este caso en particular, de las tantas causas, como recién decías, suena muy frágil, incluso por las pruebas, yo leí, traducción mediante, los interrogatorios, suena muy frágil la idea de que Lula vaya a prisión por el caso del apartamento. Uh-huh. También eso podemos coincidir, ¿no? Sí. ¿Nos guste o no nos guste Lula? No, lo que pasa es que si Lula dijo una frase hace 2 semanas que resume esto. Dice, si voy preso, soy un héroe. Si me matan, soy un mártir. Y si me dejan libre, soy presidente. ¿Está? O sea, como que el dilema es, si no lo metemos preso, termina de presidente. Y ahí hay una presión muy fuerte. Entonces, lo digo porque yo tengo... Lula hizo unas recorridas y fueron bastante dramáticas, ¿no? Porque despertaba amor, pero despertaba odio. Balearon el ómnibus, acordate, ¿no? Le ponían miguelitos, ¿no? Las bañaderas pinchaban, ¿no? Una cosa muy, muy, muy complicada, ¿no? Nos hacía acordar al Uruguay del 71, ¿no? Cuando hay esa polarización. Ahora, yo creo que la polarización no se termina poniendo preso a Lula. Es así. O sea, pero seguramente reduce las chances de que el PT gane las elecciones, ¿no? Reduce no, aniquila al PT. El PT no tiene otro candidato. Esto le va a abrir la puerta a algún otro candidato que intente posicionarse próximo a lo que sería una postura ideológica, pero en Brasil no funciona solo por ideología. Son muy importantes las personas y los que despiertan las personas. No era lo mismo Dilma que Lula y no va a ser lo mismo un eventual candidato de centro izquierda que Lula. A mí me parece que en resumen esto termina de aniquilar al PT y termina de aniquilar a Lula, y esto abre un juego nuevo profundamente peligroso porque hay demasiada incertidumbre. Y esto complica a Brasil. Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Daniel Chaschetti. Yo recuerdo que vos, Daniel, de verdad, yo lo he dicho muchas veces, pero ahora corresponde decirlo con más énfasis incluso, cuando aquí se conversó acerca de la posible destitución, luego confirmada, de la presidenta Dilma, vos dijiste que esos asuntos que nosotros, con ojos uruguayos, veíamos como muy alejados en todo sentido, vos decías que no estaban tan alejados en un tema que para vos era neurálgico, y era la financiación de los partidos. Sí. ¿Reproduzco bien tu pensamiento? Exacto. Al respecto? Vos decías, cuidado, mirá que lo vemos ellos porque está enquistada la corrupción y aquí los niveles de corrupción son distintos, pero decía, pero hay un tema que tiene que ver cómo sobreviven los partidos económicamente. Sí. ¿No es cierto? En ese sentido, y teniendo como norte Brasil, sí, en el doble sentido geográfico incluso. ¿Sabés que en América Latina todo el mundo se sorprende que nosotros le llamemos norteños? Claro. El único país que le llama norteños a los brasileños somos nosotros. Bueno, te cuento que una vez vino una mexicana, en los 90, una mexicana que yo conocí en una gira de teatral, y vino a Montevideo, y yo le di hospedaje en mi casa, ¿no? Una querida amiga. Y yo en aquel momento le dije, y decime una cosa, 2 preguntas, le hice que me echaron por tierra toda imagen que yo tenía idealizada acerca de nosotros mismos. Le hice 2 preguntas, le hice, decime una cosa, y cuando decís que venís a Uruguay, ¿qué te dicen tus amigos?
y nada, y que vas uy, que te vas al culo del mundo, claro. ¿no? Y la otra cosa era, decime, la palabra Montevideo, la muchacha es más joven que yo. La palabra Montevideo, una ciudad que se llame Montevideo, ¿no te parece un nombre precioso? Después que entré en confianza, ¿no? Para que no quedara como un pillado, ¿no te parece un nombre precioso para una ciudad? Y me dice, sí, suena a vídeo. Claro. Claro, porque yo era posterior al vídeo, nosotros somos anteriores al vídeo, y Montevideo siempre para mí tenía onda. Sí. Claro, pero para uno es como decir Monte WhatsApp. Claro, sí. Es horrible ese nombre. Sí, bueno, sí. Vamos, suena tecnológico. Vamos a la pausa, Uruguay Natural. Vamos a la pausa. Y al regreso, Uruguay, con relación a este tema de la transparencia, ¿no? Ahora que en Uruguay, a otro nivel, pero también está teniendo el tema de la transparencia, ha hecho el sistema. ¿Ha hecho bien los mandados o la seducción de que con esto a lo mejor rasco 22.000 votos y con eso ganan las elecciones? Me ilusionan. Y quizás tiro el agua sucia de la tina con el bebé adentro. Luego de la pausa, dale. Estamos con Daniel Chaschetti, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos con Daniel Chaschetti. Acerca de estos asuntos vinculados al Brasil, Daniel, ¿podríamos decir que nosotros estamos increíblemente lejos, que realmente hablamos desde un lugar, desde una atalaya muy superior a la de nuestros hermanos y rústicos brasileros? Sí. A nosotros nos gusta vernos un poco pillados en esos aspectos, ¿no? Yo creo que estamos lejos. Estamos lejos. Uruguay es muy chico. Y en Uruguay, viste, a la larga, todas las tramoyas saltan, ¿no? De todos modos, yo creo que Uruguay podría estar mucho mejor en este punto, ¿no? Ajá. Porque yo te digo, estamos lejos hoy porque lo que está pasando en Brasil es un infierno, ¿no? O sea, toda la clase política está perdiendo pie, es generalizado el problema de la corrupción. En Argentina, el conjunto de denuncias contra los gobernantes salientes es muy grande también, ¿no? Entonces, pero igual en Uruguay tenemos algunos problemas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la opinión pública todavía confunde un poco entre corrupción y fracaso en políticas públicas, ¿no? A mí me parece que ¿ANCAP es un buen ejemplo? Bueno, buena parte de las acusaciones judiciales que tiene Raúl Sendic en su contra son fracasos, burradas grandes, ¿no? Claro. Pero no sé, no creo, hay que esperar qué dice la justicia, pero no creo que sean eventos típicos de corrupción, ¿no? Puede haber algo, ¿no? Puede haber cosas que la justicia no pueda encontrar o cosas que no se puedan demostrar, pero yo creo que en ese sentido estamos lejos. Igual tenemos problemas con esa confusión entre la corrupción y el fracaso en políticas públicas, los políticos no son finos, ¿no? Porque uno se puede frente al fracaso del adversario, uno podría sacar un rédito electoral, pero sí, tiene que ser muy fino, porque si en realidad comienzo diciendo, la mala gestión de ANCAP, y a los 2 años estoy hablando, se robaron todo de ANCAP, son dos cosas distintas, ¿no? Y me parece como que estamos en un proceso donde el debate se volvió muy básico y primitivo, y donde la oposición utiliza esas palabras, ¿no? Se robaron, devuelvan el dinero, sobre todo en las redes, y eso comienza a generar un clima complicado. Yo creo que igual estamos todavía lejos, y lo que deberíamos hacer es mejorar nuestra legislación. El Parlamento está en eso, tiene un proyecto con medida sanción, tiene cambios importantes. ¿Incluye la financiación de los partidos? No, es sobre
es una corrección de la ley de financiamiento de los Porque partidos. en alguna medida se puede decir que Uruguay había hecho cierto avance, ¿no es cierto? Sí, a ver, Uruguay y Chile eran los únicos dos países que no tenían leyes de financiamiento. Y en el 2009, Uruguay llegó a ser el último país en aprobar una ley de financiamiento en el 2009. La ley no estaba mal, pero la ley tiene algunos problemas, sobre todo vinculado con su aplicación y su control. Claro. Y ahora se resolvió abrir, se creó una comisión especial en el Senado, el senador Enrique Pintado y el senador Luis Alberto Heber tuvieron un rol importante, protagónico. Ellos estaban realmente preocupados por el tema. Y bueno, el proyecto salió del Senado. Por ejemplo, prohíbe a las empresas donar dinero a los partidos. Es un cambio fuerte. Pero y entonces, ¿de dónde van a sacar plata los partidos para hacer sus campañas? Bueno, lo que pasa que, a ver, la gente, para que tenga un panorama más general, Uruguay tiene un sistema mixto, financiamiento público, financiamiento privado. Financiamiento público es un subsidio ex post. Luego de la elección se le paga a cada partido por el número de votos que recibe. Eso es un colchón muy grande, que prácticamente los partidos se lo gastan, se lo patinan en avisos publicitarios en televisión. Uh-huh. Casi Uruguay debe pagar por elección algo así como entre 10 y 12 millones de dólares de subsidio. Es fácil de contar, porque el cálculo lo puede hacer cualquier persona, pero en realidad, bueno, ahí va un dinero y con ese dinero se podría hacer la campaña. No. La idea sería esa, que pero no alcanza, da la sensación, ¿no? Bueno, no alcanza si vos mantenés a la televisión como un escenario donde todos vayan a comprar. Pero el proyecto también lo que hace es restringir la compra de minutos en la televisión, creando un horario de 7 de la tarde a 11 de la noche, un horario gratuito para los partidos. Obviamente los canales de televisión no les gusta y están haciendo lobby para que la Cámara de Diputados no lo apruebe. Pero, porque claro, imagínate, si vos le das 10 millones de dólares cada 5 años a los partidos y los partidos lo gastan todo en televisión, lo que pasás raya y lo que tenés es un traspaso de 10 millones de dólares desde las arcas del Estado a los 3 canales de televisión privada. Y no es negocio. Los partidos se dieron cuenta que no es negocio. Es preferible abrir este espacio gratuito, dejar abierta la posibilidad que fuera de ese horario sí se pueda comprar publicidad, pero bueno, ya son franjas menos vistas, con menos espectadores, pero tampoco los partidos irían a contratar a los canales, sino que la Corte Electoral le compraría a los canales y sería la Corte Electoral la que les vendería a los partidos. Claro, eso para garantizar un único precio. Claro. Porque esto también ha ocurrido, ¿verdad? Sí. Hay canales que a un partido le cobran una cosa y a otro partido le cobran otra. Entonces ese proyecto de ley tiene media sanción. Puede volverse ley este año, por ejemplo. Tú, que sos... tenés las dos cosas, ves los temas del Parlamento muy de cerca y los temas de la transparencia muy de cerca, sentís que sería un avance sustantivo, importante. Sí, sería un avance. Yo tengo dudas respecto a si todo esto se va a controlar. Claro. Yo soy muy creyente respecto a que los sistemas de financiamiento, cualquier sistema de regulación, no puede funcionar si no hay un agente regulador que se encargue de la aplicación. Por ejemplo, un sistema impositivo, y eso quedó demostrado con la reforma del 2007, un sistema impositivo no puede funcionar si no hay una dirección de rentas que aplique la reforma y que sea un fiscalizador, ¿no? Entonces siempre pongo como ejemplo la DGI. O sea, los uruguayos pagamos impuestos, las empresas que recaudan IVA liquidan el IVA porque saben que en cualquier momento les puede caer la DGI.
Y hacerte un buraco grande como una casa. El Ministerio de Trabajo tiene sus inspectores y vos tenés que tener a todo el mundo en planilla y los inspectores de trabajo andan por todo el país y bueno, eso es una agencia que está regulando. La dirección la Dirección de Trabajo y su división, creo, si mal no recuerdo, que es inspección, ¿no? Creo que es dirección. Es pero una bueno, dirección, sí, bueno, sí, no importa. Creo, da igual. Lo interesante es que, bueno, lo que tenés es un agente regulador que hace aplicar la norma. En los temas de financiamiento necesitas también un agente, ¿no? Un regulador. Alguien que se encargue de verificar que la norma se cumpla. Y ahí... Porque, por ejemplo, si yo prohíbo a las empresas donar dinero a los partidos, yo tengo que tener un buen control respecto al dinero que entra a los partidos y el dinero que sale de los partidos. Para eso necesito tener cuentas corrientes en los bancos. Este nuevo proyecto de ley obliga que todas esas transacciones sean en formato electrónico, de manera tal de que queden registradas. Es un avance. Para eso necesitas desarrollar un organismo. Por ejemplo, Costa Rica lo hizo hace algunos años. Yo la última vez que estuve en Costa Rica y que visité ese organismo tenía 54 funcionarios, de los cuales el 70% eran abogados y contadores. Vos necesitas algo igual. Para que esto lo pueda aplicar la Corte Electoral debería tener dinero y crear una división encargada de controlar estos flujos de dinero. Todo esto a propósito de que no queremos que nos pasen cosas como ocurren en Brasil o en Argentina, ¿no? Porque acá hay algo que quizás lo dimos por hecho, por sabido, y que conviene subrayarlo, y es porque la corrupción no necesariamente a la imagen de la vieja usanza es el ministro corrupto que manda hacer un puente y se la da a una empresa burlando una licitación y la empresa a cambio le regala $2 millones y ese ministro guarda $1,5 millones en un banco suizo y con los 500.000 restantes se compra una linda casa. Claro, pero ¿sabes qué no pasa? Es necesariamente para vivir mejor cada individuo, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que pasa? Que cuando vos mirás ANCAP y tenés que ANCAP define 5 o 6 proyectos de inversión y calcula que le van a salir $200.000 y luego salen 600.000, es lógico que la oposición diga, pero acá que son tan burros como para que les pase esto. Acá no hay como una forma de sobreprecio. Acá, ¿entendés? Digo, no estamos libres. Yo no digo que en ANCAP haya pasado eso. La justicia lo está investigando y lo va a determinar, pero puede llegar a pasar acá de que la inversión pública genere sobreprecios y que haya formas de corrupción. ¿Por qué no? El asunto es que la corrupción, a eso quería llegar. Lo que pasa es que yo lo que digo es que este proyecto, al prohibirle a las empresas donar, vos lo que estás haciendo es blindar al sistema político, no permitiendo que pueda ingresar dinero. Entonces, en todo caso, si hay robos, serán para el bolsillo de los políticos, pero no para financiar campañas. Porque ahí a eso quería llegar. La corrupción no es sinónimo de políticos que roban para vivir mejor, para tener una tele más grande, más HD y con una piscina más tibia. No, bueno, el famoso robo para la corona, para el sistema, para sus partidos. En Brasil el lavallato es un sistema para comprar votos en el Parlamento, ¿no? O sea, los dirigentes del PT que están presos no están presos por enriquecimiento ilícito, sino que están presos por haber hecho malversación de fondos. ¿Se entiende? Esa es una diferencia muy importante. Entonces, dado que esa es la naturaleza, o sea, que muchas veces el juego político, la competencia política exigen dinero, vos lo que tenés que hacer es evitar que el dinero que se utiliza, en primer lugar, que sea necesario menos dinero. Eso es lo primero. Entonces vos tenés que entender cuáles son los motores de la necesidad del dinero. En el caso de Uruguay es muy claro, es la televisión. El 90% de lo que se gasta es en la televisión. Entonces, para que se apruebe esto, los partidos se tienen que poner muy firmes y evitar los cantos de sirena, porque en este momento los canales de televisión abierta deben estar emitiendo sus cantos de sirena para romper ese acuerdo que se generó en el Senado.
muchas veces una forma de romperlo es prometerle privilegios en la próxima campaña a algún partido, a algún candidato, y muchas veces eso rompe los acuerdos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar este año. Hay que ver si el acuerdo se mantiene y el proyecto termina saliendo, o si en definitiva esta presión, este lobby que va a llevar adelante los canales, pero también Andebu va a hacer su trabajo, si en definitiva tienen éxito ellos, ¿no? Lamentablemente no tenemos periodistas siguiendo esto, investigando esto. Es más fácil seguir, yo qué sé, otras cosas, preocuparse por otras cosas. Pero bueno, desde la academia lo estamos mirando, ¿no? Sobre este asunto también es interesante vernos a nosotros mismos, porque probablemente en 10 años, o probablemente en menos, nos va a resultar muy gracioso hablar con tanto énfasis de la televisión, cuando ya los formatos en que la gente utiliza, naturalmente están cambiando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, pero mira, yo vengo escuchando esto hace años, pero yo qué sé, Canal 10 saca Masterchef y todas las redes sociales hablan de Masterchef, ¿viste? O sea, las redes sociales como reproductor, claro, del fenómeno Subrayado televisivo. Es el medio de comunicación más retuiteado por los uruguayos. Y segundo viene El Observador. Tercero, Montevideo Portal, El País. O sea, es mentira, ¿no? Que estén perdiendo pie. Siguen siendo centrales. Interesante. Tal vez la nueva generación, los millennials, capaz que no, ellos no ven, pero son minoría. Esta es una sociedad de gente adulta, bueno, ¿no? Son minoría hasta determinado momento que van a dejar de ser minoría, ellos, ¿no? Bueno, pero va a pasar años para que envejezcan, ¿no? Ellos son... estoy pensando que... Viste que hablé de 10 años. Está bien, yo estoy pensando que los menores, pongamos que los menores de 29 años no miren los canales de televisión abierta, pero son el 15% de la población, ¿está? Del padrón electoral. El 75% sí prende la radio y mira la tele. Entonces, bueno, capaz que esto es una ley para 4 o 5 elecciones, claro, y después haya que pensar otras cosas. Pero es ponerse al día. O sea, Uruguay creo que es... Habría que chequearlo, pero creo que es una de las pocas democracias plenas que define el ranking, ¿te acordás? ¿Sí? The Economist, que permite campañas publicitarias en televisión comprada por los partidos. Es decir, la mayoría de las democracias serias establecen horarios gratuitos, ¿no? Y gratuitos, perdón, Argentina. Bueno, Argentina y Brasil. Argentina, y Chile, que tienen grandes problemas. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, o sea, hay un montón de... Pero vos igual que yo, que vemos, claro, mucha Argentina, vemos fútbol, claro, vemos a partidos muy pequeños que ocupan el mismo espacio que en la última elección que Macri, bueno, y que Cristina. Lo que pasa que los propietarios de los canales de televisión abierta tienen mucho poder, ¿no? Tienen mucho poder. Ya abortaron 2 intentos, ¿no? En el 2009 y en el 2014 hubo intentos en cada uno de esos años por crear horarios extendidos de publicidad gratuita para los partidos, de forma tal de reducir los costos de campaña, y ellos consiguieron dividir, ¿no? Incluso a dividir al Frente Amplio, ¿no? Consiguieron y bueno, nunca ha salido públicamente cuáles fueron las razones para que algunos sectores políticos cambien su opinión, pero es bastante obvio que si la cambiaron es porque recibieron algún tipo de trato preferencial de parte de los canales, ¿no? Entonces, todo esto complica la democracia, porque rompe la equidad de competencia, genera un poder, o reconoce un poder fáctico, ¿no? Que está todo el tiempo imponiendo condiciones, y por eso este proyecto de ley que está en el Parlamento es importante. Más allá de que, bueno, de que tiene estas dificultades para en el Senado fue aprobado práctica, por ¿no? todos los partidos. En general sí. Después, cuando se votaron los artículos, el artículo que establece la prohibición a las empresas salió con los votos del Frente Amplio, y el artículo que establece la creación de la franja gratuita de 7 de la tarde a 11 salió con los votos del Frente Amplio y del Partido Nacional.
pero no fue votado por el Partido Independiente, y creo que el Partido Colorado votó dividido, pero no estoy muy seguro de esto. Pero lo cierto es que en general fue votado por unanimidad. Está claro para el oyente, capaz que vale la pena decirlo, que los proyectos se discuten en dos planos, ¿no? Primero, en términos generales, y ahí se vota, y luego se pasa a la discusión en particular. Artículo por artículo. Artículo por artículo. Entonces, muchas veces la estrategia de los partidos de oposición es votarlo en general y luego marcar las diferencias con algunos... No darte los votos en tal o cual artículo. Bueno, sí, bueno, y ahí, bueno, se marcaron ciertas diferencias. Lo que estaba garantizando la aprobación de estos artículos tan revolucionarios, digamos, ¿no? Prohibirle a las empresas y establecer una franja gratuita tan larga en los en el horario central de la televisión, salieron con votos solamente del Frente Amplio, ¿no? Lo cual ya ahí marcó un cambio entre lo que se había discutido en la comisión y lo que se aprobó en el plenario. En la comisión había acuerdo en torno a estos temas, luego en el plenario se manifestó diferencias, pero bueno, si el Frente Amplio reúne a sus 50 diputados, esto se va a terminar transformando en ley. Y yo creo que es bueno para la democracia uruguaya que el proyecto salga de ese modo. Sí, por ejemplo, Chile hizo una reforma parecida. Chile ya había reglamentado la franja gratuita en televisión en el 2002, pero Chile prohibió a las empresas en la última elección y consiguió controlarlo. Y bueno, claro, Chile venía de unos casos de corrupción muy dramáticos, ¿no? También más de 50 políticos, diputados, intendentes, alcaldes, senadores acusados ante la justicia por varios casos famosos, hasta el propio Piñera, ¿no? Estuvo implicado en un caso, y Chile necesitaba dar una respuesta así sólida, fuerte, para tratar de reconstruir algo de credibilidad, y bueno, y votó una ley parecida. Y en esos países las televisiones ¿no son empresas también poderosas o en proporción menos poderosas que en Uruguay? Claro, pero bueno, el tema es que bueno, la campaña dura un mes o dura 3 semanas, y como la onda es pública y el derecho, el servicio es público, los canales son concesionarios de esas ondas. La lógica es irrebatible. Si el Estado tiene la voluntad de hacer uso de esas ondas durante solo un mes. Para que la gente lo entienda, como las cadenas de... Claro, pues los canales dicen, no, perdemos dinero porque nosotros en ese horario vendemos publicidad. Es cierto, pero ellos están utilizando y explotando esas ondas todo el año. Todo el año. Y bueno, en la mayoría de los países, a ver, hay países que no hay televisión privada, ¿no? Es solamente televisión pública. Bueno, no voy a ponerme a hablar de esto porque yo no soy un experto, pero si traes un experto podés hablar largamente del papel que tiene la televisión pública en los países de Europa, ¿no? Sí, la Deutsche Welle, por decirte algo, la RAI, la televisión española. Las privatizaciones y creación de canales privados son recientes, de los años 90, en algunos países y no en todos. Lo que normalmente encontrás en Europa es que hay una televisión nacional que tiene 4 o 5 señales y son buenísimas. Eso tenés. Pero bueno, en América Latina tenemos un formato distinto, teóricamente competitivo, pero que en realidad son oligopolios, cárteles que determinan el juego. Y bueno, me parece que hacen bien los partidos en cerrar filas y tratar de reducir los costos de las campañas, y eso nos va a evitar, pisar cáscara de bananas como le ha pasado a Brasil o a otros países. Bien, te despido y te agradezco mucho. Para terminar, yo hoy decía, necesito conocer tu opinión acerca de lo que comentabas más temprano, una lógica de fragilidad institucional, democrática, que provoca incluso que el comandante en jefe brasileño haya dicho lo que dijo y otros generales, ¿verdad?, se hayan sumado.
una circunstancia que en Uruguay costaría imaginarse, ¿no? Ante el caso, por ejemplo, ANCAP, que salga el comandante jefe a decir... Ahora... Pero para que haya ocurrido esto, tuvo que haber 2 años de movilizaciones con gente en las calles, en San Pablo, por ejemplo, pidiendo que regresara la dictadura, ¿no? O sea, como que se generó un escenario de deslegitimación de la política, de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, y esto abre la puerta a que aparezcan estos nuevos actores, ¿no? Mi pregunta tenía que ver con el nosotros. ¿No sería bueno que los sectores políticos del Uruguay, todos los sectores políticos, aún aquellos que entienden que la izquierda no es buena, aún aquellos que entienden que fue malo para Brasil y para el continente y para la humanidad que haya gobernado el PT Brasil, con todo derecho, ¿no? Pero que digan, no, pará, comandante, no digas eso porque no te la llevo, aunque en este momento sirva para sacarnos a Lula de encima. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, esto queda atado a la competencia política, porque, este planteo que haces va directo a los partidos tradicionales. Sí. ¿Ah? Que quede claro, del mismo modo que se lo hago aparte grande el Frente Amplio, cuando da 1000 vueltas para decir que Venezuela es impresentable, ¿no? Yo me siento muy libre en ese aspecto. El problema que lo que nos está pasando es que la izquierda es incapaz de decir nada de Venezuela y la derecha es incapaz de decir nada de Brasil o de México o de Argentina, ¿no? Entonces, mientras todos estos temas queden encapsulados en la competencia partidaria, vamos a tener problemas. Está bien, pero vos y yo que no estamos en esa lógica... Pero debería haber algo así como un intento de ponerse por encima y decir, vos, claro, que salga el comandante del ejército en Brasil a decir, a amenazar a un tribunal judicial diciéndole lo que tienen que resolver, es terrible. Terrible. Y debería haber un acuerdo. Pero bueno, cuando en Venezuela Maduro le quitó todo el poder al Congreso, yo no escuché a nadie del Frente Amplio salir. Bueno, escuché a alguna gente del Frente Amplio, pero no vi al Frente Amplio salir a decir nada. Bueno, pero estamos algunos que cuando Maduro hace eso decimos Maduro, no, y estamos algunos que cuando el comandante dice eso, del Brasil dice eso, decimos comandante, no. Está bien, pero lo que con esto señalo es que, en este caso la acusación iría contra los partidos tradicionales, pero antes podría haber ido pero y acá lo que a mí me preocupa pero es para Daniel, para que no haya confusión, aplica ahora porque ocurrió esto ayer. Claro, lo que pasa es que Brasil es como una posición normativa que está muy bien. Es como una posición principista. Sí. Para mí la democracia está por encima de todo. Sí. Bueno, a mí me da la impresión de que a veces los partidos, algunos políticos pierden de vista eso, ¿no? Bueno, pero creo que en el fondo ponen en riesgo el sistema. Eso es lo que tuvimos un 9 de febrero. Claro. Tuvimos posiciones. Estás hablando del 9 de febrero del 73. Claro. Estaba bien, porque no ponían por encima la democracia, sino que miraban qué ventaja se puede sacar, ¿no? Pero ya se supone que de eso aprendimos algo, ¿no? A eso voy. Bueno, ojalá hubiésemos aprendido algo. Yo no sé cuánto aprendimos. ¿No estás tan seguro? ¿En serio me decís? No estoy tan seguro si todos aprendieron algo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, como siempre. Gracias, muchas gracias de verdad. Daniel Giaschetti nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Viene bastante bien mi cuadro, no me dijiste nada, Daniel. Muy bueno. Bastante bien, ¿no? Sí. Jugando el fútbol incluso, algún intento ahí de... Tienen un buen técnico. Buen técnico. Sí, y además gastaron. Pero viste que gastaron Liverpool hace rato que más o menos gasta, ¿no? Sí. Y sin embargo no. Pero está bien Liverpool. Gracias, muy bien. Y ustedes ayer jugaron muy bien. Y ganaron bien la Copa, ¿no? El partido, quiero decir. No jugamos bien. No. 3-1 no. No es reflejo hasta el primer gol había un solo equipo en la cancha que era Tucumán. Luego las cosas mejoraron, pero no estamos ni cerca de lo que fue el año pasado, ¿no? Y según vos, Gargano en la explicación. Ya te leí tu tweet. Gargano. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.